El plan se desarrolla por etapas y la etapa que viene ahora en el plan de Milei, Caputo y compañía es la etapa en la cual empieza a destruirse el empleo. Esto es así, es un hecho, está sucediendo. Todos los días hay noticias de empresas que cierran, que dejan en la calle 200, 500, 2000 trabajadores. Las suspensiones que comenzaron durante el verano se están transformando ahora lisa y llanamente en despidos o en retiros voluntarios. Las persianas están empezando a cerrar. La suba de tarifas que recién está impactando en estas semanas va a ser la barrera infranqueable para muchísimas pymes, para comercios, para un montón de emprendimientos y por supuesto la caída considerable de la demanda en el mercado interno, que es donde se apalancan la mayoría de estas empresas, va a hacer el resto en una espiral donde cada vez hay menos consumo. Eso hace que cierren empresas, eso hace que la gente se quede sin trabajo, eso hace que consuma menos y por eso cierran otras empresas y hasta que no haya una decisión política esto no se detiene. Y hablo de decisión política porque esto no es un error o un problema inesperado en el plan económico de este gobierno, no es en todo caso algo que se salió de control y que no estaba en los planes de nadie, sino que está perfectamente planificado. Es parte de lo que esperaba este gobierno que sucediera, porque, y lo dijo en una entrevista ayer, uno de los principales sponsors y dirigentes empresariales que está cerca de Milei, que forma parte de su consejo de asesores. La macro no se puede ordenar, según la concepción económica que tienen ellos, sin una larga recesión. Y atención a esa frase, larga recesión. Ya no se trata de una caída súbita de unos meses con un rebote que rápidamente nos pone nuevamente en el mismo lugar, sino que se espera que por lo menos hasta fin de año continúe este proceso. E insisto, por lo menos hasta fin de año, porque cuando uno entra en una recesión, o lo que es peor, en una depresión económica, que es algo que están advirtiendo economistas como Domingo Cavallo, que no es precisamente progresista, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo ni cómo sale. No es automático, no hay una ley de gravedad aquí que hace que todo lo que suba tenga que bajar, ni viceversa. Y cuando se destruye el mercado interno, cuando se destruye también la capacidad exportadora del país, excepto en los sectores que son menos mano de obra intensivos, el campo, la minería, los hidrocarburos, entonces no hay motivos para pensar que esto pueda acomodarse o que esto pueda salir adelante. Lo que está claro además a esta altura del partido es que el supuesto experimento económico que nos venía a traer Milei no es más que una versión con el volumen más alto y más acelerada de los planes que ya implementaron en el país la última dictadura, Carlos Menem y Mauricio Macri, con éxito decreciente. Y en ese sentido, si están haciendo lo mismo que ya no funcionó 3 veces, pero más rápido, lo único que podemos vislumbrar en el futuro es que el resultado sea el mismo, pero más rápido, pero más hondo, porque partimos de una base más profunda, porque partimos ya de niveles de pobreza más altos, porque el mundo ya está yendo para otro lado, a diferencia de lo que sucedía en los 90, donde se pudo sostener el acceso a deuda durante muchísimo tiempo. Acá no están consiguiendo un mango.
porque los actores son menos aptos, son menos conocedores de los mecanismos del Estado y tienen además menos apoyo político. Todo ese apoyo que se vio esta semana en la Cámara de Diputados fue, y ahora lo estamos empezando a ver en el boletín oficial de ayer, de hoy, a cambio de favores más bien concretos, ¿sí? Se le destrabó al gobierno de Córdoba una obra muy importante por la que venía pidiendo. En el caso de Mendoza fue peor, no es que se le destrabaron los fondos para una obra, sino que había unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que estaban destinados a una obra de infraestructura muy importante para la provincia, y lo que consiguió el gobernador a cambio de su apoyo es que lo autorizaron a utilizar ese crédito para gastos comunes. Después quiero ver de qué se disfrazan cuando venga el Banco Interamericano de Desarrollo a ver qué hicieron con la plata. Entonces, cuando se acabe esa disponibilidad de dinero, porque el ajuste que está llevando el gobierno está generando una tremenda caída también en la recaudación, más grande todavía que lo que se ahorran, y cuando empiece a caer además la imagen del gobierno, todo ese apoyo se va a esfumar. ¿Y cuándo va a empezar a caer la imagen del gobierno? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de esta columna. Cuando empiecen a notarse cada vez más fuerte el desempleo. Ahí, cuando las familias empiecen a darse cuenta de la diferencia entre tener un ingreso que no alcanza con no tener un ingreso, cuando empiecen a verse las consecuencias que no son solo económicas de perder el trabajo, la fuente de sustento, cuando empiecen a aparecer los interrogantes sobre el futuro de personas que quizás se quedan sin laburo con 50, 55, 60 años y les falta mucho para jubilarse, pero por otro lado ya no tienen edad de reinsertarse en el mercado laboral, me parece que ahí va a empezar a cambiar un poco la ecuación. Y en el concepto de trabajo, creo que es donde hay que buscar también algunas ideas para esta oposición a la cual le falta tanta idea, le falta tanto concepto, le falta tanto jugo. Y en esta semana del 1 de mayo, es un buen momento, mejor que nunca, para empezar a trabajar esa idea. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Y en ese sentido podemos decir que este gobierno es un desgobierno, porque cuando se destruye trabajo, bueno, se hace todo lo contrario. Si gobernar es organizar, destruir trabajo desorganiza. Si gobernar es generar prosperidad, destruir trabajo destruye riqueza. Y en ese sentido, ahí hay un contraste interesante para plantear, ¿sí? Un espacio político necesita definir qué significa trabajo en esta época, en este momento, en este lugar, y empezar a trabajar en ese sentido. No con definiciones de hace 50 años, ni de hace 70 años, sino con definiciones pensadas en hoy y en el futuro, pero sin olvidarse nunca de esa idea fuerte, de esa idea concepto que es el trabajo. Porque además, Perón decía que existe solo una clase de persona para el peronista, que es el que trabaja. Y de eso hay dos cuestiones en las cuales me quiero detener brevemente. Una, que esa frase también se puede leer al revés. El orden de los factores no altera el producto. Solamente hay una clase de trabajador para el peronista. Y eso es una deuda que se ha generado en este país y que no se supo responder después de la crisis de finales de los 90 y de principios de este siglo, porque vivimos hoy en día en un país donde hay dos clases de trabajadores, donde hay dos castas de trabajadores, si se quiere, los que acceden a un empleo formal, con derechos, al viejo estilo, y los informales, que son básicamente el caldo de cultivo que explica que hoy en día la Argentina tenga una pobreza estructural de un cuarto de su población. Ni en el
Hoy es más alta, pero digo, ni en el mejor momento del ciclo kirchnerista se pudo romper ese piso. ¿Por qué? Porque existía un trabajador informal que ya había perdido contacto con ese mundo del trabajo formal que le permitía romper esa línea de pobreza. Pero por otro lado, si uno mira el mundo, si uno mira los países a los que uno se quiere parecer, sin entrar en discusiones de modelos, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, uno se da cuenta de que para el peronismo, para un país pensado desde la lógica peronista, solamente hay una clase de países que son los que trabajan. Los países donde hay trabajo son los países que prosperan, los países donde hay trabajo son los países donde hay una clase media fuerte, los países donde hay trabajo para todos son los países que generan instituciones fuertes. En cambio, aquellos países que dejan a un porcentaje de su población afuera de la estructura laboral son aquellos que terminan teniendo los problemas de inequidad que nutren todos los otros. Sabemos, por ejemplo, está estudiado que la violencia está directamente correlacionada con la inequidad, con las diferencias dentro de una sociedad y no tanto con la pobreza. Es más violenta América Latina que África como continente, aunque nos parezca rarísimo, pero los números están ahí y no mienten. Entonces hay que volver a pensar en un país que le dé trabajo a todos y no que normalice tener a un tercio o a la mitad de su fuerza de trabajo con reglas diferentes. Y entonces tenemos que preguntarnos. Invito a la dirigencia a que se pregunte, invito a los trabajadores a que se pregunten y transmitan esa pregunta, que desde abajo hacia arriba empiece a ordenar la discusión dentro del espacio popular. ¿Qué es trabajar? ¿Cómo hacemos para volver a darle trabajo a todos los argentinos? ¿Y cuál es el plan? Paso por paso para realizarlo, porque les dije 3 frases y mencioné 2, bueno, hay una tercera, que es que el trabajo es el gran organizador social. Y Argentina, los argentinos, lo que necesitamos más que nunca, ante tanta crueldad, ante el caos que nos está proponiendo este gobierno, este caos fomentado desde las más altas esferas del poder para distraernos mientras vuelven a saquearnos, es volver a ordenarnos, volver a tener claro hacia dónde vamos. Y el trabajo no solo, pero el trabajo, entre otras cosas, es una de las guías que nos va a volver a poner en camino. Ahora consecuencias.